Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hola mis niños, hoy nuestro tema se refiere a la comunicación. Todos necesitamos un lenguaje para poder expresarnos, para poder comunicarnos con los demás. Así, también Dios requirió un lenguaje para expresarse con nosotros. ¿Dónde está ese lenguaje? ¿Qué medio utilizó? Ese mensaje está en su palabra. ¿Y dónde está su palabra? Su palabra está en las Sagradas Escrituras, lo que nosotros conocemos como la Santa Biblia. Un libro que fue escrito por hombres, pero inspirado en Dios nuestro Señor. En los antiguos profetas, en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesús, escrita por hombres que conocieron, hablaron y escucharon atentamente al Señor. ¿Qué fue escrita de esta forma? Porque fue escrita por hombres y mujeres que vivían en comunidad y era necesario que fuera escrita de una forma que todos pudieran comprender las palabras de Dios. La Biblia a su vez es una gran biblioteca que recoge diferentes libros, un total de 73 libros, divididos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Estos a su vez se dividen en capítulos y versículos. En la primera parte, en el Antiguo Testamento, Dios forma y prepara a su pueblo para la venida de un Mesías. ¿De quién se trataría? Correcto, de su Hijo Jesucristo. Ya en el Nuevo Testamento, Dios se manifiesta en plenitud. ¿En quién? En Cristo Jesús, su Hijo. A través de sus palabras, vida y obra. A través de Él, Dios se manifiesta en nosotros y cumple su promesa de hacerse vivo en nuestra comunidad, de hacerse vivo entre nosotros. Es por eso que decimos que la Biblia nos señala las grandes promesas de Dios. Esas promesas que Dios ha hecho a la humanidad. Y una de ellas es quedarse con nosotros, alimentándonos para que tengamos una vida eterna. Nos preparamos también con la venida de Jesucristo. ¿Para qué? Para el sacramento de la Eucaristía, pues es Él, el mismo Jesucristo, quien viene a ponerse en nosotros, a darse, a donarse para nosotros como esa comida espiritual, en el pan y el vino, en su cuerpo y en su sangre, que está representado en estos dos elementos, el pan y el vino. Y con su cuerpo y con su sangre viene ese sacrificio de amor
que es el sacrificio de la Eucaristía y lo que representa ese santísimo sacramento, el sacrificio que hizo Jesucristo por la humanidad, por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Esos escritos están recogidos en un gran libro que se llama la Santa Biblia. La Biblia es una carta abierta de Dios a la humanidad. Es una carta ¿de qué? Es una carta de amor, es una carta de esperanza, contada en forma de canciones, historias, parábolas, oraciones, entre otras cosas. ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Porque su autor es Dios. Es Él mismo quien inspira a estas personas a escribir su palabra. Allí encontramos palabras de fortaleza, de amor, de verdad. Es el testimonio de estas personas y de las palabras de Dios nuestro Señor. Así se enseña el amor de Dios, por medio de su palabra. Esa palabra que inspiró a tantos a través de la historia. En el Antiguo Testamento, anunciando la venida de un Mesías, su propio Hijo, y en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo. Quienes lo escuchaban, quienes hablaban con Él, escribían por medio de todo lo que dijimos, de parábolas, de historias, todas esas vivencias que tenían con el propio Hijo de Dios. ¿Cómo se debe leer la Santa Biblia? ¿Cómo se debe leer la Santa Palabra? Hay algo que se llama la Lectio Divina. La Lectio Divina es la forma correcta que debemos leer la palabra de Dios. La Lectio Divina consta de 4 partes. La primera es la lectura, la segunda es la contemplación, en donde pedimos la iluminación en todo momento del Espíritu Santo de Dios. La tercera, la meditación, donde pedimos a Dios el don de poder entender lo que estamos leyendo. Y la cuarta es la oración. Con estas 4 partes vamos a poder leer correctamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser una palabra muda. La palabra de Dios está escrita allí para ponerla en práctica y compartirla con nuestros hermanos. Finalmente vemos cuál es la real importancia del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el centro es Jesucristo, que nos transmite ¿qué? Nos transmite la verdad definitiva. En él los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo principal testimonio la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las escrituras. El fin último de todas las escrituras es Jesús. Jesús, su palabra y sus obras y su vida misma en sacrificio puesto por nosotros, en sacrificio por nosotros, cuando nos deja el sacramento de la Eucaristía. No lo olviden, niños. El sacramento de la Eucaristía es el sacrificio mismo de Jesús nuestro Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, que ha dado su vida por nosotros y que viene en símbolos como el pan y el vino a darnos su cuerpo y su sangre. El pan que era considerado hace muchas generaciones o es considerado hoy en día como el alimento principal, el maná del pueblo de Israel, el pan que ha sido de generación en generación símbolo de alimento físico y hoy se nos presenta como alimento espiritual luego de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en una próxima oportunidad. La clase terminó, la clase terminó. Hemos aprendido algo más de Dios.
aprendido